¿Cómo aprenden a leer los niños? Pues la pregunta no es cómo, sino ¿cuándo? ¿Cuándo aprenden a leer los niños? Hoy en día parece que los niños tienen que aprender a leer ya, con 2, 3 años, ya tienen que saber escribir y leer. No importa tanto cómo aprenden a leer, sino respetar el momento en el que el niño siente interés por este aprendizaje y aceptar que lo normal es que el niño no sienta ningún interés antes de los 5 años. Ni siquiera deberíamos tener la expectativa de que el niño sintiera ese interés a los 5, a los 6, a los 7. Después de los 7 es muy raro que un niño no sienta ningún interés por la lectura o por la escritura. Y si es así, es porque hay mucha expectativa sobre él en que es algo muy importante que tiene que hacer en algún momento. Cuando un niño siente que no hay ninguna expectativa sobre él, entonces se siente mucho más libre de experimentar si siente o no siente esa motivación por este aprendizaje. Y aunque no importe tanto la técnica como respetar el ritmo del niño, sí que voy a hablaros en este vídeo de una técnica que a mí me parece muy útil para enseñar a leer a los niños. Os quiero contar el ejemplo de una niña que vino a esta escuelita con 3 añitos. A esta edad no tenía ningún interés ni había sentido nunca la motivación de aprender a leer o a escribir. Ni siquiera sabía lo que eran las letras. Sus padres tampoco estaban preocupados por el tema, entonces tampoco la habían motivado a motivarse. De hecho, esta niña ni siquiera sabía coger un lapicero. Ella no percibía que fuese más importante coger un lapicero y escribir una letra que trepar a un árbol. Los adultos a su alrededor no la premiaban más por hacer una cosa que por hacer la otra. Un día, con 3 añitos, haciendo unos semilleros, ella decidió escribir el nombre de lo que habíamos plantado. Eran rabanitos rojos y blancos y ella quiso escribir la palabra rojos. Así que cogió el rotulador, yo le puse unas piezas. La niña no percibió que ella fuese mejor por haber hecho aquello, sino que percibió de nosotros que no era más importante lo que acababa de hacer en ese momento que lo que había estado haciendo antes, que a lo mejor había sido jugar con la cocinita o jugar con el arenero. Y esto permitió que ella experimentara el placer de haberlo hecho, si es que hubo ese placer para ella. Esta niña, después de este acontecimiento, no volvió a manifestar interés por las letras en mucho tiempo. Y aquí es donde os quiero hablar de la técnica de la que os hablaba al principio del vídeo, que he podido observar y seguir en esta niña desde sus 3 hasta sus 6 años. Cuando hablo a los niños de las letras, no me suelen escuchar decir esta es la M o esta es la S, sino que lo que me suelen escuchar decir es este es el sonido M y este es el sonido S. Lo que le estoy diciendo a los niños es que a este simbolito, a este dibujito que le hemos llamado el dibujito de la M, lo que está representando la M en realidad es un sonido. Es el sonido M. Entonces, si un niño me pregunta qué letras pone aquí, lo que yo le voy a decir es que este es el sonido G, este es el sonido A, sonido T y sonido O, y que juntas hacen gato. Al principio les puede costar unir los sonidos. Es mucho más útil para ellos conocer qué sonido representa este símbolo que simplemente conocer el nombre que le damos al símbolo. Y una vez que ellos consiguen unir los sonidos, es decir, una vez que ellos consiguen hacer a, ma, entonces ya no hay sílaba que se les resista. Mirad un momento este vídeo. Alfombra. Bien. Aquí vemos que el niño conoce perfectamente los nombres de las letras, pero nadie le ha explicado que esas letras lo que simbolizan son sonidos. En mi opinión, esta técnica es muy útil para darle autonomía al niño para que sienta cuándo viene su interés por aprender a leer porque conoce la utilidad de esas letras. Si junto los sonidos, entiendo qué es lo que pone aquí. Entonces lo siguiente será, ¿quiero saber lo que pone aquí? ¿Tengo interés? Para usar esta técnica es importante que los adultos normalicemos el dirigirnos a las letras como sonidos y no como letras, porque al principio nos podemos sonar a nosotros mismos un poco ridículos.
pero si nosotros conseguimos normalizarlo, entonces ellos también lo normalizan. Siguiendo con la historia de esta niña, lo que más me gusta observar en ella es que no tenía ninguna constancia por su interés para escribir o para leer, sino que de repente le apetecía. El día que le apetecía a lo mejor estaba toda la mañana, pero luego de repente pasaban días o incluso semanas en los que no mostraba ningún interés. Y me parece muy importante respetar esos ritmos sin intentar apremiarla para que vuelva a sentir interés y tampoco reforzando cuando sí lo siente, sino dejar que la niña experimente por sí misma y que perciba en nosotros la aceptación. Lo increíble era que cada vez que la niña sentía interés por seguir aprendiendo a leer o a escribir, había aprendido muchísimo. Sin haberlo practicado, había aprendido mucho en todo ese tiempo. Y es que hoy en día estamos rodeados de lectoescritura. En otra época donde predominaba el analfabetismo, pues puede ser más lógico pensar que un niño no se va a alfabetizar, pero hoy en día es absurdo pensar eso. Y no solo eso, también ella necesitaba, o más bien su cerebro, necesitaba asimilar y reposar cierta información para poder seguir metiendo más información. A la edad de 5 años ya podía escribir un cuento que ella misma se inventaba con su inicio, su nudo y su desenlace, aunque ella no supiera lo que era un nudo y un desenlace. Todo ello en mayúsculas. Cuando cumplió los 6 años empezó a interesarse por las minúsculas y lo sorprendente fue que ya las conocía, ya le sonaban. De alguna manera, sin ningún esfuerzo, ya las sabía. En 4 días, literalmente, empezó a introducir de forma muy natural las minúsculas y aquella que no sabía preguntaba por ella y decía, ¿esta cómo es en minúscula? Se lo decías y ella decía, ah, sí, es verdad. Y ya está, ya lo había aprendido, sin ningún esfuerzo. Y en cosa de un mes cogió un cuento escrito en minúsculas y empezó a leerlo. Y lo leyó. Pero lo más importante es que comprendió lo que estaba leyendo. Y estas dos cosas que voy a decir, es lo más importante de este vídeo. Esta niña aprendió a leer porque entendía lo que estaba leyendo. Y aprendió a escribir porque tenía algo que contar. ¿Qué otra motivación puede tener alguien para aprender a leer que no sea entender lo que está leyendo? Los que hemos aprendido a leer porque había que aprender a leer, nos ha costado después muchísimo entender qué era lo que leíamos y de más mayores teníamos que concentrarnos muchísimo en un párrafo y leerlo muchas veces para poder entender qué es lo que estábamos leyendo. Porque sí, habíamos aprendido a leer, pero no habíamos aprendido a comprender lo que leíamos. Cuando un niño quiere aprender a leer y quiere aprender a escribir, le resulta facilísimo. Cuando su cerebro está preparado y su interés existe, entonces es muy, muy, muy fácil que un niño aprenda a leer y a escribir. ¿Por qué tenemos miedo de que nuestros hijos no aprendan a leer? ¿Por qué tenemos miedo de que no aprendan a escribir? ¿De dónde viene ese miedo? En mi opinión, hacer fichas desde que son muy pequeñitos lo único que hace es desconectarles de su verdadero interés por aprender a leer y por aprender a escribir y puede incluso crear un rechazo a aprender. Os animo a respetar los ritmos del niño y hacerles ver que vosotros no les vais a querer más por saber escribir que por no saber, que por trepar a un árbol o jugar con la cocinita o jugar en el arenero, que ellos perciban de vosotros la aceptación de que son completos tal como son. Y hasta aquí el segundo vídeo de mi canal. Espero que os haya parecido interesante y que si queréis os suscribáis, le deis me gusta y lo compartáis con gente a quien le puede resultar interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. Entonces, vale, tiqui, tal.